La reunión familiar transcurría con una aparente normalidad, como tantas otras veces en las que las tensiones quedaban ocultas bajo sonrisas y silencios convenientes. Nadie imaginaba que ese momento, que parecía cotidiano, estaba a punto de convertirse en el inicio de un cambio irreversible. Fue Julia quien, con las manos temblorosas y una mirada cargada de incertidumbre, decidió romper el equilibrio frágil que sostenía a todos. Al principio su voz apenas era un susurro, como si dudara de su propia decisión. Durante mucho tiempo había guardado aquel secreto, creyendo que el silencio podría protegerla de las consecuencias. Pero ya no había forma de seguir ocultándolo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz fue ganando firmeza, impulsada por una mezcla de miedo y determinación que ya no podía contener. Entonces lo dijo. Estaba esperando un hijo. El impacto fue inmediato. Las reacciones se dispersaron por la sala como una onda expansiva. Algunos quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Otros intercambiaron miradas llenas de desconcierto, buscando en los rostros ajenos una explicación que no encontraban. El ambiente, que momentos antes era tranquilo, se volvió denso, cargado de una tensión difícil de sostener. Pero nadie sintió aquel golpe con la intensidad de Delfino. Su expresión cambió de forma abrupta, como si algo dentro de él se hubiera quebrado en ese instante. La calma que lo caracterizaba desapareció, reemplazada por una mezcla de sorpresa, dolor y una emoción más profunda que no lograba exteriorizar. Mientras Julia permanecía inmóvil, enfrentando las consecuencias de su confesión, la sensación de que nada volvería a ser igual se instalaba en cada rincón de la habitación. El impacto de la confesión no tardó en manifestarse de la forma más alarmante. Delfino, que apenas unos segundos antes parecía mantener la compostura, comenzó a mostrar signos evidentes de que algo no estaba bien. Una presión intensa le oprimió el pecho, obligándolo a llevarse la mano con un gesto instintivo, mientras su respiración se volvía irregular y entrecortada. El dolor no era solo físico. Había algo más profundo, una mezcla de decepción, sorpresa y una carga emocional que parecía demasiado grande para soportar en ese momento. Sus ojos reflejaban una lucha interna, como si intentara comprender lo que acababa de escuchar y, al mismo tiempo, resistirse a aceptarlo. El ambiente cambió de inmediato. Las miradas se dirigieron hacia él con preocupación creciente. Algunos de los presentes se acercaron rápidamente, tratando de sostenerlo, de ayudarlo a mantenerse en pie mientras su cuerpo comenzaba a fallar. Otros, paralizados por el miedo, no sabían cómo reaccionar. Las voces comenzaron a superponerse, unas intentando calmar la situación, otras pidiendo ayuda con urgencia. El orden que antes reinaba en la reunión se desmoronó en cuestión de segundos. Julia observaba la escena sin poder moverse. La culpa empezó a instalarse en su interior con una fuerza devastadora. En su mente todo era claro, su confesión había provocado ese momento. Aunque nadie lo dijera en voz alta, ella lo sentía como una verdad imposible de ignorar. Se llevó las manos al rostro, intentando contener una angustia que amenazaba con desbordarla. Mientras tanto, Delfino continuaba luchando por recuperar el control de su cuerpo. Cada segundo parecía eterno, y el miedo de que aquello se convirtiera en una crisis mayor crecía entre todos los presentes. Mientras la familia lidiaba con la angustia provocada por el estado de Delfino, lejos de ese escenario otra verdad comenzaba a abrirse paso con la misma fuerza destructiva. Leonel, ajeno hasta ese momento a lo que realmente ocurría a su alrededor, recibió una revelación que lo dejó completamente descolocado. Fue Silverio quien, sin rodeos ni titubeos, soltó la información que cambiaría su realidad. Su hija, Lia, estaba vinculada al secuestro de su hermano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia imposible de procesar. Leonel permaneció en silencio, tratando de encontrar una explicación alternativa que desmintiera lo que acababa de escuchar. Su mente se aferraba a cualquier posibilidad que negara esa realidad, pero la firmeza con la que Silverio hablaba hacía que cada intento resultara inútil. No había dudas en su tono. No había vacilaciones. Y eso era precisamente lo que hacía que la revelación fuera aún más difícil de aceptar. Impulsado por una necesidad urgente de respuestas, Leonel no perdió tiempo.
Sabía que no podía quedarse con esa incertidumbre, no cuando lo que estaba en juego era tan personal, tan devastador. Decidió enfrentar la situación directamente, de la única manera que conocía, buscando a Lia y exigiendo la verdad de sus propios labios. Cada paso que daba estaba cargado de tensión. La rabia contenida comenzaba a mezclarse con una desesperación creciente que lo impulsaba hacia adelante. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero tenía claro que no podía retroceder. Necesitaba entender, confirmar o desmentir aquello que amenazaba con destruir todo lo que creía conocer. Cuando finalmente estuvo frente a ella, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, Lionel supo que ya nada volvería a ser igual. El enfrentamiento entre Lionel y Lia se desarrolló en un silencio cargado de tensión, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Lionel la miraba fijamente, intentando encontrar en su rostro alguna señal que desmintiera la acusación, algún gesto que le permitiera aferrarse a la esperanza de que todo fuera un error. Pero no lo encontró. Con la voz firme, aunque por dentro se desmoronaba, lanzó la pregunta que le quemaba el pecho: si era cierto que ella estaba detrás del secuestro. El instante que siguió pareció eterno. Lia no apartó la mirada, no buscó excusas ni intentó evadir la verdad. Su reacción fue todo lo contrario a lo que él esperaba. Lo hice, afirmó finalmente. La frialdad de su respuesta fue tan impactante como la confesión misma. No hubo titubeos, no hubo arrepentimiento inmediato. Era como si hubiera llegado a un punto en el que ya no tenía nada que perder. Sus palabras cayeron como un golpe seco, rompiendo cualquier ilusión que Lionel hubiera intentado mantener. Él sintió como todo lo que creía conocer se derrumbaba. Los recuerdos, los momentos compartidos, las palabras que alguna vez tuvieron sentido. Todo se transformaba ahora en una duda insoportable. La traición no venía de un enemigo lejano, sino de alguien a quien había protegido y amado. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada, incapaz de contener la mezcla de rabia y dolor. Lia tardó en responder. Caminó unos pasos, evitando el contacto directo, como si por primera vez el peso de sus actos comenzara a alcanzarla. Su silencio no era vacío, estaba lleno de decisiones, de errores acumulados y de heridas que nunca habían sanado. Cuando finalmente habló, dejó claro que aquello era solo el comienzo de una verdad mucho más compleja. Lia respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra que estaba a punto de decir pesara más que la anterior. Ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una confesión fría ahora empezaba a revelar capas más profundas de su historia. No se trataba únicamente de dinero ni de una venganza superficial, como cualquiera podría suponer. Había algo más oscuro, más antiguo. Habló de decisiones mal tomadas, de resentimientos que se habían acumulado con el tiempo y de heridas que nunca encontraron una forma de sanar. Cada una de esas piezas había construido lentamente el camino que la llevó hasta ese punto. No fue un impulso, no fue un error aislado. Fue un proceso silencioso que terminó explotando de la peor manera posible. Lionel escuchaba cada palabra con atención, intentando comprender lo que su hija estaba diciendo. Y en cierto modo, lo lograba. Podía seguir la lógica de sus argumentos, ver cómo cada experiencia había contribuido a su transformación. Pero entender no era lo mismo que aceptar. La brecha entre ambos conceptos se hacía cada vez más evidente en su mirada. «Eres mi hija. ¿Cómo llegaste a esto?», dijo finalmente con un tono que mezclaba incredulidad y dolor. Esa frase golpeó a Lia de una forma distinta. Por primera vez, su firmeza se tambaleó, cerró los ojos un instante como si necesitara aislarse del mundo para no derrumbarse. «No esperes que lo entiendas», respondió con sinceridad. «Ni siquiera yo lo hice cuando empezó todo». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era solo tensión, era una distancia emocional que parecía imposible de acortar. Y aún así, algo en el ambiente indicaba que la verdad completa todavía no había salido a la luz. El silencio entre Lionel y Lia no duró demasiado. Pero fue suficiente para confirmar lo que él ya comenzaba a sospechar. Había algo más, algo que ella todavía no había dicho.
La forma en que evitaba su mirada, la ligera inestabilidad en sus manos y el cambio en su respiración eran señales claras de que la historia no estaba completa. Leonel dio un paso al frente, decidido a no dejar espacio para más evasivas. No me dijiste todo, afirmó con firmeza, sin apartar la vista de ella. No era una pregunta, era una certeza. Lia permaneció en silencio unos segundos, y ese silencio habló por sí solo. Finalmente sus labios se movieron apenas, como si le costara liberar lo que estaba guardando. No fue solo mi decisión, murmuró. Aquella frase cayó como un nuevo golpe, incluso más fuerte que la confesión anterior. Leonel sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Si alguien más estaba involucrado, entonces el problema era mucho más grande, más peligroso de lo que había imaginado. Ya no se trataba únicamente de su hija, sino de una red de decisiones y complicidades que aún permanecían ocultas. ¿Quién más está detrás de esto?, exigió con la voz endurecida por la urgencia. Lia dudó. Esa duda era suficiente para confirmar que había nombres secretos que todavía no podían pronunciarse sin desencadenar consecuencias mayores. Esto se salió de control, añadió en un susurro, dejando ver por primera vez una grieta en su aparente frialdad. Mientras tanto, Silverio observaba desde la distancia, con una actitud que comenzaba a levantar sospechas. Parecía saber más de lo que decía, como si hubiera sido parte de ese engranaje oculto desde el principio. Las revelaciones que salieron a la luz en ese corto periodo de tiempo marcaron un antes y un después para todos los involucrados. La confesión de Julia no solo desató una crisis emocional y física en Delfino, sino que también abrió una cadena de acontecimientos que nadie pudo detener. Lo que comenzó como una reunión familiar terminó convirtiéndose en el escenario de verdades dolorosas y decisiones irreversibles. Por otro lado, la confrontación entre Leonel y Lia expuso una traición profunda, pero también dejó ver que detrás de sus acciones existía una red mucho más compleja. La admisión de que no actuó sola cambió completamente el panorama, transformando un conflicto familiar en algo mucho más peligroso. Ahora, con Delfino en estado delicado, Julia cargando con la culpa y Leonel enfrentando una verdad imposible de ignorar, todos se encuentran al borde de decisiones que podrían cambiar sus destinos para siempre. Y mientras nuevas piezas comienzan a encajar, una pregunta sigue creciendo en silencio: ¿quién está realmente moviendo los hilos?